Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo. La salud siempre está en las prioridades de la gente y en estas semanas en que el Congreso discute el presupuesto que el Estado va a destinar el próximo año, ¿cuál es el monto que va a invertir en salud el 2024? ¿Cuáles son las prioridades? El gobierno propone invertir casi 15.500 millones de pesos, 1 billón de pesos más que el 2023. Esto es 8% de aumento. Hoy conversamos con el doctor Jorge Acosta, médico asesor de Ipsus de la Universidad San Sebastián, y le damos la bienvenida. Doctor, gracias por conversar con las regiones de Chile. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Scarlett por la invitación. Muy contento de estar nuevamente en el programa. Ustedes han hecho un estudio bien acucioso ahí en el interior de la Universidad San Sebastián. Denos un poquito algunos detalles de aquello, porque nosotros, tratando de desmenuzar un poquito los resultados, las conclusiones de este estudio, nos damos cuenta que en el presupuesto 2024 las grandes prioridades son parte de las prioridades de la gente también. Educación y salud están en el top 1 y top 2. El presupuesto de salud es el segundo más grande de todo el presupuesto. Prácticamente 1 de cada 5 pesos que se gasta en todo el Estado se gasta en salud. Y también es uno de los que tiene el mayor aumento en el total. Por ejemplo, si uno considera que a nivel total el presupuesto aumenta en un 3,5%, en el caso de salud lo hace en torno al 8%. Eso significa que es más de 2,5 veces, ¿cierto?, la cantidad de recursos adicionales que se están llegando a salud. Eso equivale a una cifra a veces difícil de entender, pero que es 1 millón de pesos, es decir, 1 billón de pesos, lo que es una cantidad enorme de plata y hace que llegue el presupuesto a 14,4 billones de pesos, o sea, 14,4 millones de pesos. Pero lo que nos interesa a todos los chilenos y chilenas es que se invierta bien y queremos saber ¿a qué van a ir esos recursos? Y, por ejemplo, estaba mirando, y nunca me voy a olvidar unas declaraciones, una entrevista que le hice al ex ministro Jaime Mañalich, y él decía, el Ministerio de Salud es el más grande de todo Chile, es el más grande del Estado, el que emplea más funcionarios, más trabajadores. Sin embargo, todavía se hacen pocos los trabajadores de la salud. Y en eso vamos a ir tratando de analizarlo, porque hay datos bien interesantes. Casi 570.000 millones de pesos van a ir a la atención hospitalaria y de especialidades. Bien lo sabe la gente de las regiones. Piden hora para un especialista y tienen que esperar a veces un año. El lugar del presupuesto donde más se van los ingresos nuevos es hacia los servicios de salud. En Chile tenemos 29 servicios de salud, muchas regiones tienen efectivamente más de un servicio y el mayor aumento va para allá. Asimismo, también la mayor cantidad de recursos de todo el presupuesto está en funcionarios. Y ya que este es un programa que se ve en todo Chile, es bueno saber, por ejemplo, cuáles son las regiones que van a tener o cuáles son los servicios de salud que van a tener los mayores incrementos. En el caso del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, por ejemplo, va a subir un 15%. En el que más sube es en Iquique, ¿cierto? En Tarapacá, donde sube al 34%. Y luego hay otros servicios que están con alzas sobre el 10%, como Arica, Atacama, Coquimbo, Maule, toda Araucanía, Sur y Norte, Chiloé y el Metropolitano Occidente. Son parte de los servicios que más aumentan. Ahora, esto contrasta con una de las dudas que nosotros levantamos a propósito de esto, que tiene que ver con si es que ese aumento está focalizado, por ejemplo, en aquellos servicios donde se requiere, por ejemplo, más personal para poder resolver las necesidades desde el punto de vista de las cirugías que existen pendientes. Si uno analiza la proporción de horas de pabellón que faltan todavía por habilitar en los servicios de salud, destacan, por ejemplo, Aconcagua, que tiene todavía un casi 80% de horas de déficit de personal, el caso de Antofagasta, que llega en torno al 49%, Magallanes sobre el 40% y el Reloncaví casi un 40%. Estos 4 que te acabo de mencionar, que son los que tienen una mayor necesidad de horas de pabellones que no están habilitadas por falta de personal, no aparecen dentro de las prioridades del presupuesto. Entonces, ¿por qué es importante que desde las universidades, de la sociedad civil, podamos hacer este análisis? Justamente para poder
consultar con el ministerio, con los técnicos y preguntarle, bueno, cuáles fueron las razones, los argumentos para la priorización que se dio a conocer en el presupuesto y qué se responde efectivamente a aquellos servicios de salud, aquellas regiones donde se necesitan más recursos para poder tener más horas de pabellones funcionando porque al día de hoy no están, digamos, los funcionarios que se necesitan. Yo estaba mirando las cifras de la atención primaria, que es la salud más cercana a la gente, al barrio. 231.000 millones de pesos. Y hace poquito nada más estaba discutiendo gobierno y trabajadores de la salud por qué se iban a ir más de 6.000 trabajadores contratados a propósito de la pandemia de COVID-19. El Estado decía, sí, sabemos que son importantes, pero no tenemos los recursos. Y vemos aquí una gigantesca cifra que tiene que traducirse en soluciones para la gente. Tenemos dos situaciones que son bastante importantes. Por un lado, el aumento, ¿cierto?, en cerca de 14.000 funcionarios a propósito del COVID, ¿cierto?, que eran muy necesarios para hacer trazabilidad, para hacer exámenes de PCR, para hacer atenciones, por ejemplo, digamos, de atenciones iniciales desde el punto de vista respiratorio, que eran fundamentales. Y evidentemente cuando la pandemia se terminó, incluso la Organización Mundial de la Salud hace unos 6 meses determinó que ya no era una emergencia sanitaria de interés internacional, el rol que podían cumplir esos funcionarios sin duda que no se justificaba. Y por eso es que era importante saber de que si es que iban a mantenerse en servicio público, uno pudiera saber, bueno, qué es lo que iban a hacer, a qué costo, y si iban inmediatamente a apoyar, por ejemplo, la atención primaria o la resolución de las listas de espera. ¿Por qué esto es relevante? Porque fue el propio presidente de la República que manifestó que el mantener a estos 6.000 funcionarios adicionales equivaldría a un costo de 50.000 millones de pesos adicionales al presupuesto. Para entender más o menos cuánto significa eso, eso es equivalente a todo lo que se va a entregar para resolver los atrasos de los pacientes que están en la lista de espera GES. Son cerca de 20.000 personas que van a recibir soluciones de atraso de garantías de oportunidad GES por un costo de 55.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de ese orden de magnitud. Puede reducir en 1/3 la cantidad de espera en el GES, es equivalente al mantener a los funcionarios contratados. Entonces, si esos funcionarios van a ayudar a reducir esas listas de espera, sin duda que bienvenidos son. Pero si no están orientados a esas funciones, la verdad es que se hace difícil mantenerlo. Y por otro lado está la situación de la atención primaria, tú lo mencionabas muy bien. Tenemos, por ejemplo, el histórico aumento del per cápita. Si bien este año el aumento no es tan significativo, van a ser en torno a los 411 pesos y se va a llegar a los 11.205 pesos, en los últimos años, los últimos 10 años, ha aumentado casi al doble el per cápita. Y por lo tanto, lo que también uno tiene que preguntarse es cómo se está actualizando lo que se llama, ¿cierto?, el plan de salud familiar, que es la serie de atenciones que se realizan en la atención primaria, y si es que esta está o no alineada con las necesidades de las personas y si se están resolviendo o no las necesidades de las personas. Hay mucha información que falta para tener en claro si es que los recursos están llegando donde corresponde o no, porque hasta el día de hoy muchas personas siguen enfrentándose cuando van a un consultorio a que lo hacen ir muy temprano, a las 6 de la mañana a pedir hora, o le dicen que no hay hora disponible por varias semanas más, o le dicen que no se pueden hacer los exámenes, o le hacen los exámenes un mes y recién a los 3 meses después se los revisan y después los exámenes están desactualizados. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que sería muy importante que se pudieran evaluar para saber si los recursos, como tú decías, llegan a quienes más lo necesitan, que son los usuarios del servicio público. La salud más cercana a la gente, decíamos, es la atención primaria, el APS, como se conoce, ¿verdad? Y la inversión será de 3.500 millones de pesos aproximadamente. Y una de las grandes discusiones en el último tiempo, y usted bien lo mencionaba, es el per cápita, que crece en 411 pesos y llega a 11.205 el próximo año. Pero la gente quiere saber qué es el per cápita. Sí, la cantidad de plata que llega es bien importante, o sea, de los 14,4 millones de pesos que te decía que tiene el presupuesto, 3,5 son para la atención primaria. La mayor parte de estos ingresos que van a la atención primaria se entregan, o una parte relevante se entrega a través de lo que se llama el per cápita. ¿Qué significa eso? Que es un aporte a cada una de las municipalidades igual para todas, dependiendo de la cantidad de personas que tienen inscritas en los consultorios. Lo más probable es que más de alguna de las personas que nos está viendo le tienen que haber comentado alguna vez que
si se inscribía en FONASA, después se tenía que inscribir en el consultorio más cercano. Y esa inscripción en el consultorio más cercano se valida por parte de las municipalidades en FONASA a nivel central, y por cada una de las personas se le entrega este aporte mensual equivalente a 11.205 pesos por cada una de las personas inscritas. Por lo tanto, hay un doble aumento. Por un lado, aumento en el per cápita, ¿cierto? Por la cantidad de plata que se paga por persona inscrita, y aumento por la cantidad de personas inscritas, porque también no olvidemos que hemos visto un aumento bastante significativo de la cantidad de personas. Llevamos en 16 millones de personas inscritas en el sistema estatal de aseguramiento de salud. Y quienes nos están viendo legítimamente dirán, doctor, a ver, pero aumentar en 411 pesos el per cápita, llegar a 11.205 por cada usuario o paciente de un consultorio es nada. ¿Qué hace un consultorio con 11.205 pesos por cada paciente? Llama la atención que se divida de esa manera y no se hable del orden de magnitud del cual se está conversando, porque suena muy poco, pero si uno agrega la cantidad de dinero que son 56.500 millones de pesos adicionales producto de esta alza, que como te comentaba, se suman a las alzas que han prácticamente duplicado el per cápita en 10 años. Entonces, no solamente hay que fijarse en cuánto aumenta, sino que también la pregunta más importante es ¿qué se ha hecho con los aumentos anteriores? Es decir, ya que en 10 años aumentó al doble el per cápita, los usuarios, los pacientes de los consultorios sienten o han percibido o han ratificado, ¿cierto?, que su atención mejoró al doble, y probablemente muchos dirán que quizás no ha sido tan así. Entonces, no solamente hay que evaluar el orden de magnitud, sino que también el cómo se utilizan los recursos, porque también vamos a ver que hay distintas formas en que se utilizan, porque como es a nivel municipal, van a haber algunas municipalidades que van a utilizar los recursos de manera un poquito más eficiente, otras que no. Hay que ver si están, por ejemplo, teniendo buenos resultados. La gran pregunta que uno diría, bueno, ¿ha mejorado la salud de la población? ¿Se han logrado evitar, por ejemplo, hospitalizaciones innecesarias? En el IPSU, en el Instituto de Políticas Públicas en Salud, hicimos un trabajo colaborativo también con la Comisión Nacional de Productividad, y logramos demostrar que si se aumentaba, ¿cierto?, las hospitalizaciones evitables, es decir, que se pueden resolver problemas importantes de salud a nivel de atención primaria antes de que llegue el paciente a hospitalizarse, había una disminución de casi un 30%, un 27% de los días camas utilizados. Disminuía la mortalidad, disminuía también los ingresos hospitalarios. Hablemos de este anuncio que ha hecho el gobierno de la atención primaria universal y este plan piloto de 7 comunas que dicen van a aumentar a incluso hasta 20, pero uno quiere saber, bueno, cuáles fueron los resultados de este plan piloto. ¿Mejoró realmente la atención primaria? ¿Hacia dónde va esto? ¿Y por qué se anuncia casi el triple, no? Bueno, en Chile tenemos alrededor de 350 comunas, por lo tanto, aumentar de 7 a 20, claro, aparece como un aumento importante, pero todavía falta mucho. Entonces, siempre el gobierno manifestó que esta era una primera parte, un plan piloto, y por lo tanto, lo que hace falta para evaluar el plan piloto es conocer en detalle cuáles son las digamos, características que tiene este plan de la atención primaria universal, cuáles han sido los costos que tiene, cuáles son los resultados que estaban esperados y cuáles son los resultados que se han obtenido, y si efectivamente se ha logrado, por ejemplo, tener un beneficio en la atención de los pacientes, y al mismo tiempo también saber cuál es la proyección que intentan hacer, ¿cierto?, a lo largo de los años, porque como te mencionaba, vamos a llegar a 20 comunas, pero son 350. Entonces, la verdad es que el paso ha sido también bastante lento, y es importante saber cuáles son los resultados esperados, porque no hay que olvidar que nuestra atención primaria de salud tiene aspectos muy importantes, como por ejemplo el hecho de centrarse en la prevención, centrarse en la utilización racional de los recursos, centrarse, por ejemplo, en la medicina familiar, que es tan importante, que muchos pacientes hasta el día de hoy me dicen que extrañaban lo que se conocía como los médicos de cabecera. No el médico que cuando alguien dice que le duele la cabeza inmediatamente le pide un escáner, sino que quiere saber muy bien las causas, las razones, hacer un buen diagnóstico, y luego de eso pedir los exámenes que sean necesarios, porque la mala utilización de los recursos no solamente está en el sentido de tener pocos recursos, sino que también cuando existen recursos y se gastan de manera inapropiada, porque eso al final genera un problema para todo el sistema. Eso es absolutamente rescatable, y sería bueno que se avanzara también en la atención privada,
hacia el modelo de médicos de familia, de médicos generales, porque nunca vamos a tener los suficientes cardiólogos para las personas que les duele el corazón, nunca vamos a tener los suficientes neurólogos para las personas que les duele la cabeza, nunca vamos a tener los suficientes diabetólogos para los pacientes con diabetes, pero sí tenemos un número muy importante de médicos generales y algunos médicos familiares que pueden atender las patologías leves a moderadas y generar, si llegan a tiempo, un bienestar también en esta alianza médico-paciente que tiene que haber siempre para el éxito, ¿cierto?, de la salud de las personas. Y es muy importante porque este modelo está presente en otros lugares del mundo, se está haciendo. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? ¿Es solo cuestión de recursos o eficiencia a la hora de ocuparlos e invertirlos? Vamos a hacer la pausa, pero al siguiente segmento, doctor, le propongo que hablemos en el siguiente segmento de el uso de pabellones, que es clave. ¿Cómo se está trazando Aconcagua, por ejemplo, Antofagasta y Magallanes? Y la razón principal, no hay personal. Pausa y regresamos. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, donde caben miles de personas y 20 millones de almas, que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia, porque en estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, cada recinto es el comienzo de una nueva era, donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Por un Chile más unido, unido por su tierra y su gente. Un legado para el alma de todas y todos los que viven en esta tierra. Prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras. El legado comienza hoy. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, donde caben miles de personas y 20 millones de almas, que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia, porque en estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, cada recinto es el comienzo de una nueva era, donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Por un Chile más unido, unido por su tierra y su gente. Un legado para el alma de todas y todos los que viven en esta tierra. Prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras. El legado comienza hoy. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy analizamos el presupuesto de salud 2024 junto al doctor Jorge Acosta, médico asesor de Ipsus de la Universidad de San Sebastián. Le doy las gracias nuevamente. Y hablábamos, de este tremendo problema que es el uso poco eficiente de los pabellones a lo largo de Chile. Bien lo saben ahí en la universidad porque lo han estudiado y analizado en detalle. Y usted hablaba en el bloque anterior, escuche por favor estos siguientes datos. ¿Cómo está Aconcagua? Casi el 80% no se usa. Antofagasta, 49%. Magallanes, 43%. Y la gran pregunta, ¿cuál es el problema? Y cuando uno analiza los resultados de la Universidad de San Sebastián de este análisis, se da cuenta que es urgente aumentar la inversión en contratar más personal de salud y ser más eficientes a la hora de enfrentar este problema, doctor. El tema de las listas de espera es uno de los dramas más grandes que tienen que sufrir al día de hoy cerca de 2,6 millones de casos, ¿no? De personas es un poquito menos, pero si sumamos la cantidad de personas que están esperando, ¿cierto?, por una atención con especialista, que son 2,2, 2,3 millones, más la cantidad de personas que están esperando por una cirugía, que son en torno a las 300.000 personas, llegamos a un dato histórico. Es el momento a lo largo de la historia, desde que se mide, más grande que hay de esperas, y específicamente en las cirugías, como te comentaba, cerca de 300.000 personas. Por eso es que es una buena noticia que el Ministerio de Salud haya puesto como una de sus prioridades la disminución de las listas de espera y de los tiempos de espera. Por un
lado, se ha mencionado algo que es positivo, que ha disminuido, ¿cierto?, la mediana y el promedio de las listas de espera, pero por otro lado vemos que la cantidad de personas que están en espera ha aumentado significativamente. Y probablemente eso se produce, entre otras razones, porque hemos tenido un gran aumento de la cantidad, ¿cierto?, de personas que han ingresado posterior a la pandemia. Y eso ha generado, entre otras razones, los números que vemos. Cuando uno analiza las propuestas del gobierno, ve una cosa importante, como lo que se llama los centros de resolución regional de alto rendimiento, que han tenido resultados bastante importantes, como por ejemplo un aumento en la ocupación, una disminución en las suspensiones de las cirugías, un aumento en la productividad, un aumento, ¿cierto?, de 16.000 nuevas cirugías. Pero cuando uno lo analiza en el total de lo que falta, es mucho todavía. Si vamos a un ritmo de 16.000 cirugías por año, nos vamos a demorar 20 años en resolver el problema que tenemos hoy día de las 300.000 personas que están en espera. 13 pabellones, sin duda que es muy poco, pensando en la cantidad de pabellones que hay a nivel nacional y sobre todo considerando, ¿cierto?, que son 29 servicios de salud, es decir, ni siquiera tenemos un pabellón por cada servicio de salud. Así que es un buen avance, pero falta mucho por hacer todavía. Por una consulta con un especialista, casi 400 días debe esperar un paciente, casi 400 días. Por una cirugía, prácticamente 500 días. Es decir, yo tengo un problema en la cadera, voy a un hospital, después de tener una larga espera por exámenes, porque me veo un especialista, saquen la cuenta la cantidad de días, después me programan finalmente la cirugía, o sea, tengo que esperar casi 500 días más, o sea, un año y casi 2. Después de todo este proceso, y llego el día de la cirugía y resulta que no llega algún especialista al pabellón o están en paro, y esto le ha pasado a tantas personas y le hace tanto sentido que nos está escuchando la gente en las casas y nos está viendo, de Arica a Magallanes. Entonces la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo? Es bastante desalentadora la situación en la que se encuentra el tema de las listas de espera, y por eso es que es muy importante que se avancen algunas cosas. También hay una enorme espera en las garantías de oportunidad GES. En promedio, habitualmente teníamos menos de 10.000, 7.000 esperas GES antes de la pandemia. Luego de eso, llegamos a 70.000 personas en espera GES. El presupuesto tiene considerado cerca de 55.000 millones de pesos adicionales para atender 20.000 personas, 20.000 ciertos casos. El problema y la pregunta que uno se hace es ¿por qué solo 20.000? Si son 70.000 las personas que están en espera. Entonces, ese tipo de cosas sumado a como te comentaba anteriormente, el promedio de espera, claro, la cantidad de espera de personas puede disminuir si es que yo todos los años voy teniendo cada vez más personas nuevas, el promedio de espera va a disminuir. Pero si uno se fija en cuánto esperan los que todavía están ahí hace más de un año, incluso esa cifra puede aumentar a 2 o 3 años de espera. Y vemos lamentablemente situaciones que conversábamos también hace algunos meses atrás, que también aumenta la espera de personas fallecidas. Si vemos el registro actual hacia el segundo cuatrimestre del 2023, ya son 26.000 personas que salieron de la lista de espera producto de que habían fallecido antes de que las atendieran. El año pasado llegamos a 40.000. Este año podríamos incluso superar esa cifra, y eso sin duda que genera una angustia y un estrés adicional, no solamente a la persona que nunca se atendió, sino que también a sus familias, que muchas veces cuando los llaman, la persona ya falleció y le están diciendo que se vaya a atender con el especialista o a operarse, y esa persona ya había fallecido. Permítame comentarle y contarles a todos los que nos están viendo una conversación que tuve con una funcionaria de salud que me dice, mire, cuando se acerca la cuenta pública del presidente, los directores de hospitales nos tienen a todos resolviendo la lista GES para informar cuántas soluciones hemos dado a la gente, es decir, si hemos cumplido o no con las garantías que el Estado asume para atender a las personas y darle solución a su problema de salud. Y nos tienen a todos trabajando y empezamos a llamar entonces para resolver lo que más podemos. Y llaman y fíjense que se han encontrado hasta con, ¿está tal persona? No, mi papá falleció ayer. No, mi papá falleció hace 3 meses. Mi papá falleció o mi mamá hace 1 año. Imagínense la falta de respeto, la impotencia de las personas. La indignación de las personas con la salud pública. Y eso entonces es por dar números, para que después cuando aparezca un presidente o presidenta diga, resolvimos todo esto, pero mire de lo que estamos hablando. O sea, salen de la lista GES,
salen de la espera, perdón, de la lista GES. Ah, resolvimos estos problemas, no, pero fíjese que en este análisis más puntilloso nos damos cuenta que hasta 40.000 personas salieron de la lista de espera porque fallecieron y nunca resolvieron su problema de salud. Si nosotros analizamos el detalle de lo que dijo el presidente en la cuenta pública el 1 de junio, él sostuvo que eran 330.000 personas que habían recibido una cirugía en el primer año de gobierno, pero lamentablemente fue solamente el 70% de ese número. Hubo 3 de cada 10 personas que no recibieron la cirugía, sino que salieron porque o fallecieron, o se atendieron en el sistema privado, o ya no necesitaban la cirugía, o se empeoró su condición de salud, o incluso simplemente desde el punto de vista médico, ¿cierto?, se desistió seguir adelante con esa atención. Entonces también es importante considerar, ¿cierto?, el sentido de urgencia, porque si todos nosotros nos ponemos en la situación que está viviendo una persona que tiene la angustia de que sabe que se tiene que operar, pero que en realidad la operación no llega, especialmente grave, o lo que sucede en el caso de las garantías GES, han aumentado mucho, ¿cierto? Hay cerca de las 70.000 que te dije que habían de espera de garantías de oportunidad, cerca de 11 a 12.000 son por cáncer, y muchas de ellas por cáncer femeninos, por ejemplo, como el cáncer de mama, el cáncer de útero. Entonces, imagínense el drama adicional de esperar sabiendo que uno tiene cáncer. Es una situación que nos hace reflexionar, no desde el punto de vista de la crítica, digamos, muchas veces que puede haber partisana o intestina, digamos, desde el punto de vista político, sino que pensando justamente en cómo mejoramos la utilización de los recursos para que la plata que hay, que es mucha, que ya dijimos, 1 de cada 5 pesos del Estado van a salud, lleguen a quienes más lo necesitan. Se van a destinar 45.000 millones de pesos a cáncer. Ojalá que sean bien invertidos. Hay mucha gente esperando por aquello. Antes de cerrar, doctor, hablemos de la ley de urgencia, porque también se arrastra una deuda grande, enorme por aquello. La ley de urgencia establece que si yo tengo una emergencia, una atención de urgencia, tuve un accidente, puedo ir al lugar, al recinto de salud más cercano y tengo derecho a hacerlo, porque así lo dice la ley de urgencia. Me atiendo ahí, mi sistema de salud, ya sea FONASA o ISAPRE, tiene que cubrir aquello, pero cuando yo soy estabilizada, tomo la decisión, ¿me quedo ahí bajo mi costo o voy donde dice mi prestador? Entonces le pregunto, hay también una deuda grande, ¿cómo se resuelve aquello? Bueno, la ley de urgencia sin duda que es una ley muy importante porque antes, acuérdense, que se exigía el cheque en garantía para atender a una persona si es que estaba incluso con un riesgo vital. En cambio, desde que se aprobó la ley de urgencia, todas las personas, sin importar si tienen o no tienen una dificultad, por ejemplo, para poder pagar, o si tienen un sistema de previsional, de FONASA o de ISAPRE, se pueden atender en el recinto hospitalario más cercano. Y eso ha implicado que pacientes de FONASA, por ejemplo, que tienen una urgencia vital, que se atienden en una clínica, reciban la atención hasta que la persona se estabilice, y luego de que se estabiliza, la persona puede ser trasladada, ¿cierto?, a su hospital de base. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que muchas veces, una vez que los pacientes eran estabilizados, los servicios de salud no hacían lo que se llama el rescate de ese paciente. Y eso generaba que la cuenta, ¿cierto?, la tuviera que empezar a pagar el servicio de salud, y muchas veces a un precio bastante más alto de lo que era el periodo de estabilización, porque ese periodo de hospitalización no estaba dentro del convenio que tenía FONASA con las clínicas. Y eso generó una deuda de casi 200.000 millones de pesos, que la mitad de eso se generó incluso el año pasado, el año 2022. Esta deuda, el gobierno ha manifestado que la va a pagar de forma paulatina, pero lamentablemente no hay claridad ni certeza porque apenas se va a pagar el 40% de esa deuda entre lo que se va a pagar este año y el que viene, y dicen que el total se va a pagar antes de que termine el gobierno. ¿Cuál es el problema? El problema es que las clínicas ya tienen un estrés financiero muy importante, secundario a lo que está pasando con la crisis financiera de la ISAPRE a propósito de los fallos de la Corte Suprema. Entonces, el riesgo que existe también financiero de que hayan clínicas que caigan producto de que no tienen los recursos adecuados es muy grande. ¿Y esto por qué es grave? Porque 9 de los 18 millones de chilenos se atienden en las clínicas, ya sea con un médico, exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio. Por lo tanto, el rol que tienen también la atención privada es muy importante porque, como ya hemos visto, lamentablemente la atención en establecimientos
estatales muchas veces no da abasto. Y eso sin duda que sería una crisis adicional a la que ya estamos viendo ahora y sería muy bueno que se pudiera enfrentar como corresponde. Doctor Jorge Acosta, le quiero agradecer la conversación de hoy porque abre reflexiones y una actitud bastante más crítica de todos nosotros, ¿verdad? Como chilenos tenemos derecho a opinar qué es lo que necesitamos, si se están usando bien o no los recursos, y en materia de salud es clave. Le doy las gracias y un abrazo muy, muy grande para usted. Muchas gracias, Scarlett, y un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo de todo Chile. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.